También a los que nos están acompañando ya conectados en forma virtual. Hoy es nuestro último encuentro con el padre Alejandro Celaya que nos está visitando. Tenemos la gracia de tenerlo acá con nosotros. Y vamos a empezar, les invito con una oración, canción, nuestro encuentro de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se quiebre por los demás, mi vida quiero entregar. Que se quiebre, no temo al dolor, Jesús, yo ya tengo tu amor. Que se quiebre, no temo al dolor. Jesús, yo ya tengo tu amor. Que se quiebre mi corazón en mil pedazos de amor. Que se quiebre por los demás. Mi vida quiero entregar. Que se quiebre, no temo al dolor. Jesús, yo ya tengo tu amor. Que se quiebre, no temo al dolor. Jesús, yo ya tengo tu amor. Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Bueno, muy buenos días a todos. Para mí una gran alegría estar nuevamente acá en Tierra de María, en Santuario de Ciencias de Corrientes, y también poder encontrarme con los hermanos que se conectan virtualmente. Me pasaron la lista y son del Movimiento Familiar Cristiano de Corrientes, de Oberá Misiones, de Paso Mayor Bahía Blanca, de Villa Ballester, Buenos Aires, La Plata, Tucumán, del movimiento de Schoenstatt y de la Catedral, de San Isidro, de Resistencia Chaco y de Mendoza. Así que bueno, tenemos una conexión bien a lo largo y a lo ancho del país y bueno, para mí es una gran alegría y para todos también poder encontrarnos y nos reúne este tema tan importante de la escucha y de la pastoral de la escucha. La pastoral de la escucha que estamos llamados, especialmente en este tiempo de la iglesia, en este tiempo de, de, tanta, de tanto que hacer y de tanta actividad y de tanto activismo, y también de poder recibir a nuestros hermanos en los lugares donde estemos, sean santuarios, sean parroquias, lugares de la iglesia en los que necesitamos formarnos y prepararnos
para lo que nos pide el Papa Francisco, lo que nos pide la Iglesia actualmente, que es la escucha y escuchar el oído al hermano necesitado, afligido, al hermano peregrino, al hermano que viene con distintas necesidades. ¿Qué es la pastoral de la escucha? Venimos trabajando durante todo este año en los encuentros presenciales que tuvimos acá en Tierra de María Corrientes y también los encuentros virtuales que tuvimos también a lo largo del año. Y hoy nuevamente acá presencialmente en Corrientes y también unido a ustedes, los hermanos de distintos lugares que recién he mencionado. Quizás algunos han estado conectados ya, me parece reconocerlos, algunos que estuvieron ya virtualmente en otra oportunidad este año también y quizás otros que se unieron ahora por primera vez y también son bienvenidos a este encuentro que nos reúne este tema tan importante. ¿Qué nos mueve, digamos, a hacer, a encontrarnos en este tema? Después yo daré una serie de preguntas para poder trabajarlas tipo taller. Y una de esas preguntas era qué me movió a escribirme, qué me movió a, qué me hizo decidir por unirme a este tema. La pastoral de la escucha, ¿qué es? ¿Qué sería? Sería ese proceso de acompañamiento, es un proceso de acompañamiento, de servicio en la iglesia, que no lo hacemos en soledad, sino que lo hacemos en la iglesia y como iglesia. La pastoral de la escucha es un servicio y un ministerio de la comunidad de bautizados y bautizadas, llamados y enviados a compartir nuestro amor a Dios y siendo instrumentos de Él, servirlo en el hermano, en la hermana más necesitado, el que está solo, el que está afligido en el cuerpo y en el alma, sea de cualquier edad, raza, estrato social o condición. Este servicio de la escucha tiene que tener estas características de recibir la vida, y como dice el Papa Francisco, la vida como viene, de abrir las puertas, de no cerrar las puertas a nadie, de recibir al hermano, sobre todo el marginado, el que no es escuchado, el que no es tenido en cuenta, y poder ofrecerle la misericordia de la iglesia como aquella, digamos, que nos muestra el Evangelio, ¿no? En el hombre caído al borde del camino, asaltado por los ladrones, y que son varios los que pasan hasta que llega uno que lo mira, tiene compasión de él, lo levanta, lo carga, lo lleva al albergue, le cura las heridas y encima le da de antemano dinero al dueño del albergue para que se siga haciendo cargo del que estaba enfermo y el que había sido caído y asaltado por los ladrones. La pastoral de la escucha la hacemos, decíamos, en comunidad. No la hacemos solo o sola, por más que tengamos las herramientas, la formación. Necesitamos hacerlo en un contexto de comunidad, en un contexto de iglesia, porque somos todos los que estamos llamados a caminar juntos en esta iglesia sinodal, de este caminar juntos para ayudarnos los unos a los otros y también para ayudarnos los unos a los otros a escuchar al hermano, a prestarle nuestro oído, a prestarle nuestra atención, a brindarle nuestro amor. El servicio de pastoral de la escucha es también poner como protagonista al que viene, al que es escuchado, donde
uno se descalza para entrar en el terreno sagrado del prójimo, donde uno aprende a descalzarse para pisar tierra sagrada, que es la tierra y el corazón del hermano, de la hermana que viene a ser escuchado, que golpea las puertas y toca las puertas del santuario o de la parroquia o del lugar de la iglesia donde estemos sirviendo, es poder descalzarse de nuestros prejuicios, que a veces los tenemos de una manera inconsciente, es saber ponernos en el lugar del otro, en los zapatos del otro, es saber latir, hacer latir nuestro corazón con el corazón del hermano. Y acá también otra de las claves de la pastoral de la escucha es ser y sentirnos instrumentos de Dios y de la Virgen, Madre de la Iglesia. ¿Mm? María, que es Madre de la Iglesia, la Madre que nos reúne, nos congrega, nos une bajo su manto, que nos llama también a siempre señalar a Jesús. Él es la verdad, el camino, la luz y la vida, y así ser como María también en las bodas de Caná y decirle a los hermanos y decirnos entre nosotros también de hacer lo que Jesús nos dice, porque ahí de esa manera se hace el milagro. Por supuesto, todo esto implica todo un proceso de la escucha, un caminar, un proceso gradual. Son distintas las personas que vienen a nuestras comunidades, son distintos los peregrinos que vienen, unos más formados en la iglesia, otros no. Entonces es todo un camino, un proceso en el que escucha tiene que estar formado verdaderamente para poder brindar su oído y hacer un camino y un proceso gradual y de acuerdo a la necesidad y a las necesidades del que viene. Por esa razón, lo importante es escuchar, que es distinto de oír. Uno puede oír cuántas cosas oímos hoy, ¿no? O vemos hoy, ¿no? En las redes sociales, pero quizás nunca nos detenemos a escuchar verdaderamente cuál es la necesidad del hermano. Que escuchar es distinto de oír, ¿no? Oír es como a veces cuando entra por un oído y sale por el otro y ya está, a otra cosa. No es eso, la pastoral de la escucha. Es eh, situarnos, prepararnos, rezar también para escuchar con el corazón de Dios. Somos instrumentos de Dios y estamos llamados a hacerlo. Instrumentos de María también. Estamos llamados a hacerlo. Por eso requiere una preparación y el que escucha eh, está llamado a orar, a escuchar primero a Dios, ¿sí? A escuchar a Dios y a escuchar al hermano. ¿Sí? El que escucha no puede solamente con su mirada o con sus propios oídos, si no se pone en sintonía con Dios primero para poder escuchar. ¿Cuántas veces y cuántas historias que ustedes mismos las decían? Yo recuerdo en el encuentro, en uno de los encuentros virtuales que tuvimos, algunos de ustedes decían cómo contaban su experiencia. Algunos ya están trabajando en el Ministerio de la Escucha y contaban sus experiencias de cómo al escuchar con el corazón al hermano, sin decir nada, el hermano salía ya renovado, salía ya de otra manera, volvía a su casa de otra manera, simplemente poniéndonos en sintonía con Dios y sin decir nada, escuchar al hermano. Ustedes daban ese testimonio y es así verdaderamente, ¿no? A veces creemos o pensamos que el que escucha tiene que estar preparado para decir y para contestar inmediatamente algo. ¿Qué voy a decir? ¿Qué tengo que decir? ¿No? Y a veces
bueno, no te sientas, no te sientas mal, no llores, te va a pasar esto. Y a veces es quizás lo menos conveniente decir eso, porque el hermano necesita hacer la catarsis, ¿no? Expresarse, llorar, y ahí está también lo que nos dice Jesús, llorar con los que lloran, los que nos dice la palabra, ¿no? Lo que nos dice la palabra de Dios. Reír con los que ríen, llorar con los que lloran. No. El Papa constantemente también nos dice de dejar caer nuestras lágrimas también con los dolores del mundo hoy, con los dolores del hermano. Nos toca el corazón los dolores del otro. Es lo que hizo el buen samaritano, se dejó interpelar por el dolor del otro, por el dolor del hermano. Nos dejamos interpelar por las lágrimas, nos dejamos interpelar también por las alegrías también. ¿Cuántas veces también, y eso es un regalo también de Dios y de la Virgen, escucharemos las alegrías de otro que viene a compartir en este proceso de acompañamiento que el servidor de pastoral de la escucha también va acompañando y se va alegrando con los logros y con las alegrías del que va haciendo el proceso también, ¿no? Y eso es una alegría que llena el corazón verdaderamente, cuando vamos viendo ese caminar que nuestro acompañamiento va siendo fructífero por gracia de Dios, por gracia de Dios siempre. Nosotros ponemos el tiempo, nuestra humanidad, nuestra formación también, nuestro esfuerzo, un poco el objetivo de estos encuentros es ese, ¿no? De disponer, de formarnos, pero también el que obra es Dios. Dejar a Dios obrar. Gracias. ¿Quién es modelo de escucha? Tenemos a María. María, que, como nos dice el Evangelio, todo lo hacía pasar por su corazón. Ella escucha al ángel Gabriel. Se abre a la escucha de Dios. Tenía un corazón atento. Tiene la madre un corazón atento. Tiene la madre un corazón que nos escucha. Tiene la madre un corazón que está constantemente atento, atento el corazón de la madre a nuestras necesidades, a nuestros pedidos, a nuestras alegrías, a nuestras acciones de gracias. Y todo eso ella lo lleva a Jesús, lo lleva a su Hijo. Todo María lo transmite a su Hijo. Ella no se, como dice un santo, ella no se queda nada para sí, sino todo lo remite a su Hijo Jesús y por medio de él al Padre, en el Espíritu Santo. María no se queda nada para sí, es imagen y modelo de escuchar y de transmitir a Dios. Nosotros también, como ministros de Pastoral de la Escucha, estamos llamados a escuchar al hermano y en esa escucha no nos quedamos para nosotros lo que acabamos y lo sagrado que acabamos de escuchar, que es en definitiva la vida del otro, terreno sagrado donde nos descansamos. Estamos llamados a no quedarnos, sino a remitirlo a Dios, a ponerlos también, como decimos en Schoenstatt, en las tinajas del santuario, a ponerlo en el sagrario. Por eso estamos llamados a ser hombres y mujeres de oración, si queremos realizar este ministerio, porque es hablarle a Dios de lo que el hermano nos habló, y es dárselo a Él, para que Dios obre, para que Él se encargue. ¿Cuántas veces en nuestra vida tenemos esa experiencia, ¿no? Y no tan solo los sacerdotes, sino que desarrollamos el ministerio de la reconciliación, el sacramento de la reconciliación, que
vamos viendo también cómo Dios obra en el sacramento de una manera impresionante y es un milagro del amor de Dios, la reconciliación, porque Dios en el sacramento perdona los pecados, sana, libera, levanta, sana los corazones y vamos viendo la obra de Dios. Pero también, no tan solo en el sacramento, hoy en día en el Ministerio de la Escucha, los laicos, las laicas de la Iglesia están llamados a poner el oído y ver también la obra de Dios cuando uno sabe y aprende a dejarlo en manos de la Mater, de la Virgen, a lo que escuchamos del hermano y a ponerlo en manos de Dios en el sagrario. Dios se encarga y Dios va obrando. Y después nos maravillamos en esa obra de Dios, que decimos, yo pude hacer esto y nos damos cuenta que no somos nosotros, sino que es Dios que va obrando, pero Dios necesita de mí y necesita de vos. Necesita de mí, de tu oído, necesita de tu tiempo, necesita de tus pies, de tu corazón, de tu amor, de tu oración, para hacer su obra de la escucha. Dios es el que escucha. Y Dios es el que escucha todo el tiempo. A mí, cuando leí, siendo joven o adolescente, de un santo que decía que Dios es el que está escuchando todo el tiempo y en todo momento. No necesitamos un horario para Él, o pedirle entrevista, o pedirle cita a Dios en el corazón y en la oración, sea de día o de noche. El corazón de Dios es un corazón atento para escuchar. Y precisamente estamos llamados nosotros también a imitar ese corazón de Dios en el hermano. Otra, eh, otra actitud muy importante y fundamental también para el agente de pastoral de la escucha, fundamental, es tener una experiencia también de ser escuchado, de ser acompañado también, porque no podremos acompañar bien si nosotros no tenemos esa experiencia para nosotros mismos también primero, de ser acompañados, de ser escuchados. Nadie puede dar lo que no tiene. Y si no me he sentido escuchado o acompañado, tampoco lo voy a poder hacer bien. Por eso es fundamental que la gente de Pastoral de la Escucha también tenga un oído atento en otro ser humano, instrumento de Dios. Sea sacerdote, director espiritual, acompañante espiritual, sea un laico, una laica formada también en el acompañamiento, es fundamental también, porque de esa manera es un servicio de la iglesia. No lo hacemos solos, sino en la iglesia, en el contexto de la iglesia. Yo no puedo, digamos, dejar, digamos, de hacer un aporte también desde mi profesión de psicólogo. Eh, Tengo la gracia, bueno, mi camino, lo que Dios ha querido para mí, primero he sido psicólogo como laico y después entré al seminario más adelante, ¿no? Y hablando, digamos, desde nuestra profesión de psicólogos también, tenemos muchas veces en el trabajo profesional de la psicoterapia que hacer supervisiones, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Consultar con otro psicólogo, que nos pueda ir supervisando la tarea que tenemos, digamos, con un paciente, ¿no? Eso, si en la ciencia humana, en la ciencia psicológica en este caso, en la atención de pacientes, hay casos que son supervisados, cuanto más también esto aplicándolo también a la tarea del Ministerio de la Escucha en la iglesia, necesita el que escucha, necesita ser también escuchado.
acompañado, ¿no? Porque es una tarea de crecimiento interior también, ¿no? Se requiere una cierta madurez también, afectiva, espiritual, para estar en este ministerio, ¿no? Que también con esto no quisiera, digamos, espantar a nadie, ¿no? Decir, no, yo no sirvo para esto, yo no, 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 no. Podés formarte, seguirte formando, si ves que tenés los talentos que Dios te regaló, y esto empieza por este gusto, te tenés que fijarte los dones que Dios te dio, ¿eh? En Schoenstatt hablamos del ideal personal y tenemos un camino también de conocimiento interior, cuáles son los dones, los talentos que Dios te regaló. Y bueno, si está este talento de poder recibir al hermano, de escucharlo, de interesarte por la vida del otro, bueno, seguramente planteate, ¿eh? Dios te está seguramente quizás llamando a este ministerio. No digas que no. Y Dios te está llamando hoy en día, cuanto más necesitamos de ministros y de este ministerio de la escucha en la iglesia en general, en los santuarios, en las parroquias, en los diversos lugares de una parroquia también, ¿no? Una secretaria hoy en día, ayer hablábamos, ¿no? Un secretario de una parroquia, muchas veces llegan situaciones que necesitan estar formada en esto de la escucha. Hoy en día a las parroquias, a nuestras parroquias nos llegan peregrinos, necesidades, conflictos, problemas, que necesitamos no hacerlo solos, sino con otros. Volviendo al tema, no dejes de sentir a Dios si te está llamando a este ministerio. Hoy lo necesitamos más que nunca porque, como alguien decía, nadie escucha a nadie hoy. Vivimos una vida tan, pero tan rápida que no nos detenemos a escuchar. Y hoy es cuanto más se necesita. Padres que escuchen a sus hijos, docentes que están en este servicio también, que tienen que eh, muchas veces los chicos, los adolescentes, tienen planteos que son necesidades de escucha, en definitiva. Que tenemos que saber también escuchar lo que hay detrás de la rebeldía, lo que hay detrás también de peregrinos que pueden venir a nuestros lugares despotricando, hablando mal, enojados con la iglesia. Pero ¿por qué vienen a la iglesia igual si están enojados con la iglesia? Porque hay algo detrás de eso que el ministro de la escucha tiene que saber leer lo que hay en los corazones y leer entre líneas, como decimos, y leer en las actitudes, para decirlo de una manera de psicólogo o psicológica, inconsciente que hay detrás de tantas conductas. En alguno de los encuentros virtuales que tuvimos durante el año, me parece recordar que el texto del Evangelio, cuando Jesús se encuentra con el endemoniado, ¿no? El hombre endemoniado. ¿Qué quieres de mí, hijo? Sabemos que eres el Hijo de Dios. ¿Qué quieres de nosotros? Le dicen los demonios. Jesús se enfrenta también con el mal, pero detrás de ese endemoniado había un hombre que necesitaba liberación. Y Jesús lo libera. Y hoy Jesús sigue liberando a través de los sacerdotes, liberando a través de los laicos que tienen el bautismo y son por esos profetas, sacerdotes y reyes. Estamos a las puertas ya de la fiesta de Cristo Rey. Ya esta tarde empezamos con la misa, tendremos la gracia acá en el San Pedro de Corrientes de celebrar la misa ya de Cristo Rey esta tarde y mañana. Y el reinado de Cristo es ese, Él nos vino a ser libres. La libertad de los hijos de Dios. Pilato le pregunta en el Evangelio, ¿eres rey? Y él dice, sí, yo soy rey, pero no un rey con ejércitos, que domina, y poderoso, sino vine a dar testimonio de la verdad, dice Jesús en el Evangelio de este domingo.
y la verdad nos hace libres. El que escucha está llamado a escuchar con esos oídos atentos y con el corazón, y también a dar la verdad de Jesús, la verdad que libera al hermano, una verdad que no se impone y que no es violenta. Jesús por eso dice también en el Evangelio de este domingo, le dice a Pilato, yo soy rey, pero si tuviera un ejército y si mi reinado fuera de este mundo, ya el ejército hubiera puesto las cosas en orden. El que escucha sabe que es servidor de la verdad y del rey. Y un rey que entró en un borrico en Jerusalén, digno del animal humilde que nació en Belén, en la pobreza de su reinado, que no es un reinado de este mundo, pero es real y verdadero porque nos trae la verdad del sentido de nuestra vida, la verdad del sentido de nuestro ser, seres humanos, hijos de Dios, hijos de la iglesia, y el que escuche está llamado también a presentar la verdad de Jesús, la verdad de la iglesia, de lo que enseña la iglesia, en un proceso, volvemos a decirlo, que para eso el ministro de Pastoral de la Escucha tendrá que ir y con el corazón en Dios y en la oración, descubriendo en este servicio de persona a persona, como dice el Papa, en la alegría del Evangelio, ir presentando la verdad de Jesús, la verdad del sentido de la vida, en un proceso que es original para cada persona. No se pueden hacer recetas tampoco, ¿no? Si bien es un contexto, el Ministerio de Pastoral de la Escucha, que en algunos lugares se hará en un horario determinado, en un día determinado, en un proceso, pero también necesitamos tener agentes de pastoral de la escucha en las parroquias o en los santuarios, en lugares donde la gente va a venir y a veces no sabemos cuándo ni cómo. Entonces también hay que estar preparado para eso, ¿no? Y después para hacer un camino de acompañamiento, por supuesto, en un marco con horarios, con días, para poder hacer un proceso de escucha y de acompañamiento. Y vuelvo a decir, digamos, cada camino es original. Se pueden tener herramientas, marcos de referencia, pero cada persona es cada persona, es un único hijo de Dios, original. Que el que escucha también sabrá presentar esa verdad y ese sentido de la vida que nos enseña Jesús de un modo, de una manera original para cada persona, sin renunciar a la verdad y sin imponerla también. Volvemos al Evangelio de este domingo. Esa verdad que se presenta, que se propone, pero que no se impone, que no es violenta, sino cuánto tenemos en el mundo de hoy tanta violencia, ¿no? Y a veces violencia la historia también nos muestra, en las guerras de religiones, ¿no? Estamos llamados a presentar esa verdad, así como está Jesús delante de Pilato en el Evangelio de este domingo. Pilato preguntándole qué es la verdad. ¿Tú eres rey?, le pregunta. Y Jesús responde con esa humildad: eres la verdad misma, y es la verdad también para el que escucha y realiza este ministerio de la escucha. Ahora vamos a tener un tiempito yo les voy a proponer preguntas para poder, las vamos a trabajar acá, ustedes en sus casas, en los lugares donde estén, si les parece.
y después nos volvemos a reunir, a conectar. ¿Les parece? Bueno, vamos a las preguntas un poco también para hacernos reflexionar, ¿no? Para poder eh, ayudarnos todos a escuchar la voz de nuestro corazón, la voz del corazón de cada uno de nosotros, para poder motivarnos en este servicio en la iglesia. La primera pregunta sería, ¿qué me movió a conectarme en este encuentro de hoy? O en este caso de Tierra de María de Corrientes, a venir presencialmente a este encuentro hoy. Segunda pregunta, ¿soy una persona que escucha? ¿Cómo me veo en ese sentido? Tercera pregunta, o terceras preguntas. ¿Me sentí escuchado alguna vez en mi vida? Quisiera compartir esa o esas experiencias. ¿Por quién me sentí escuchado? ¿Cómo fui escuchado? ¿Qué sentí después de ser escuchado? Cuarto ítem. ¿Qué considero que debo educar o trabajar en mí mismo para escuchar más y mejor? Ya les compartí las preguntas. Ya se compartieron las preguntas, perfecto. Bueno, muy bien, a trabajar dentro del corazón. Corazón en la Biblia implica, es la sede, es un concepto mucho más global, digamos, de cuando decimos corazón, ¿no? En castellano, bueno, por ejemplo, ¿no? Corazón en la Biblia implica, es la sede de la inteligencia, la voluntad, las decisiones, ¿no? Es un concepto mucho más global y más integral. ¿Mm? Nosotros cuando decimos corazón, inmediatamente lo asociamos quizás a los afectos, pero es mucho más que los afectos, ¿no? El corazón en la Biblia, cuando se habla de corazón, es la sede, digamos, de la inteligencia, la voluntad, las decisiones. Es mucho más global y más amplio el concepto de corazón, el concepto de corazón bíblico. No quiero hablar más para yo escucharlos y escucharme a mí mismo también. ¿Sí? Nos juntamos ya con el padre. Bueno, muy bien. Nuevamente así conectados. Bueno, ¿cómo trabajaron en el corazón de cada uno, que es tierra sagrada, nuestro corazón, para después
poder ayudar y ser instrumentos de Dios y de la Virgen también con los hermanos que Dios nos pone en nuestro servicio, que Dios nos pone en la vida, que Dios nos pone en nuestra comunidad, que Dios los llama. Bueno, muy bien. Ahora si podemos hacer un momento de de compartir con el corazón también. Estamos unidos y conectados a través de distintos lugares de nuestro querido país, desde la tierra de Corrientes, ¿eh? Así es, con la gracia de estar acá a la sombra del santuario Tierra de María. Así que bueno, podemos compartir tanto acá, presencialmente, también desde sus distintos lugares. Va a ser una gran alegría, un gran gusto poder escucharlos también. Bueno, muy bien. Acá estuvieron trabajando en algunos grupos. ¿Cuántos grupos? ¿Dos o tres? Vi. ¿Eh? Bueno, muy bien entonces. ¿Quién se anima? Bueno, el privilegio lo tienen los hermanos que están en distintos lugares. Vuelvo a decir los lugares que los tengo acá anotados en Tucumán, Villa Ballester, Bahía Blanca, La Plata, Paso Mayor. No sé si me está faltando alguno. A ver, tengo acá la lista. Oberá, muy bien. No sé si está faltando otro lugar. Bueno, bienvenidos todos. Buenos días. Si puedo compartir. A ver, quiere compartir acá. ¿Se me escucha? A ellos escuchan, pero nosotros no. Ahí se escucha, pero acá no se escucha. Si querés te la dice a vos y vos lo vas diciendo por el micrófono para todos. A ver, préstame el micrófono. Vos lo vas diciendo. ¿Se me escucha? Bueno, buenos días. Mi nombre es María Inés y los saludo a todos desde Mendoza, Maipú, desde el Santuario María Auxiliadora del Rodeo del Medio. Bueno, lo que me motivó a ser parte en este taller es, bueno, como dice el padre, es ir haciendo proceso, ¿no? Ya hace varios años que estoy en apostolados en mi parroquia. Soy docente de nivel inicial y la actitud de escucha la veo en mí como algo, como parte de mi persona, ¿no? Porque siempre me ha sido más eh, natural escuchar que hablar, ¿no? Y siempre es como que se sobrevalora mucho el expresarse, ¿no? Y no el escuchar. Desde que empezamos a hablar es así, ¿no? Desde que somos pequeños. Considero que soy una persona de escucha, no porque lo diga, sino porque en mi entorno y en todos en los grupos donde participo, em, eh, es como que siempre es un llamado a escuchar, ¿no? Y me veo siempre como un llamado a hacer algo que es muy necesario en esta sociedad y que no, y que falta, ¿no?
que falta mucho. Yo me he sentido escuchada, así como dice el padre, coincido totalmente. Uno no puede valorar el dar algo si uno antes no vivió la experiencia de ser escuchado. Considero que en mi caso particular fue a través del dolor, ¿no? El vivir una experiencia de dolor muy profunda cuando falleció mi marido. Entonces, ahí es que a pesar de tener la fe profunda y fuerte que mis padres me transmitieron, fue iniciar un proceso nuevo de echar raíces, construir, fortalecerme y, y el ser escuchado, siento que uno puede ser escuchado a través de un abrazo, a través de una mirada, ser mm, que escuchen nuestros silencios y aprendo mucho y estoy muy atenta siempre para escuchar los silencios, porque detrás de esos silencios hay palabras que no se pueden decir o que se quieren decir y no se puede por lo emocional, por distintas circunstancias. El sentirse escuchado también es sentirse uno mismo, por uno mismo escuchado, ¿no? Pero también porque uno vive la experiencia de ser escuchado por Dios. Y todo eso hace que uno pueda después salir a la afuera, ¿no? Y escuchar a los demás. Me he encontrado en distintas situaciones donde la escucha ha sido como una herramienta para llegar a otros, para cuando uno es depositario de palabras de un otro que sufre, ahí me doy cuenta, me voy dando cuenta de que Dios me ha regalado ese don de la escucha. Y cada vez que hay una instancia así, un taller que habla sobre la escucha, es como que inmediatamente es como un imán espiritual para mí. Entonces, ya hace 2 años realicé un curso de escuchar con el corazón, también dentro del contexto de la pastoral de la escucha. Y el escuchar a través de un abrazo, el estar es escuchar también, es acompañar y es un compartir con un otro que, que, que puede decir como puede y uno a veces no es necesario decir palabras, sino con el estar y hacer sentir al otro que hay alguien que escucha, eso permite que ese otro hable, ¿no? Que se exprese, que confíe. Lo que considero que puedo hacer crecer en mí es esto, ¿no? El sentir que siempre se puede profundizar en la pastoral de la escucha y que se pueden recibir nuevos recursos, siempre desde la mirada, desde la fe, ¿no? Y teniendo como a María modelo de la escucha, ¿no? Que me da mucha alegría pertenecer a este santuario, ¿no? Dedicado a María Auxiliadora, ¿no? Y que vivimos a diario
en nuestro santuario, en nuestra parroquia, la devoción a María Auxiliadora. Y es realmente imitarla a ella como modelo de escucha. Y para cerrar, es escuchar todo. En el lugar que estemos, como Dios lo dispone, de la forma que lo dispone. Siempre estar receptivos y sensibles al hermano, al otro, que atentos para darnos cuenta que, y sentir que hay algo que podemos hacer. Yo me doy cuenta personalmente que Dios es como pone en mi corazón, ahí podés hacer algo, ahí podés escuchar. Y es eso, ¿no? Hacer estos cursos, estos talleres para aprender a estar cada vez más atentos, tener herramientas para tener un corazón atento y sensible a los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, María Inés. Muchas gracias por tu compartir tu testimonio. Muy lindo esto que decís, estar atento en todo momento, no tener un corazón receptivo. Te quería preguntar, decías recién que estás en el santuario de María Auxiliadora en Mendoza. Quería preguntarte si estás, si hay una pastoral, que vos estás, digamos, cómo está organizada o estructurada la pastoral que la escucha allí. ¿Vos estás en algún horario, un momento del día? ¿Cómo es que está organizada la pastoral de la escucha? No está organizado así con un encuadre. No lo han realizado este taller otras personas dentro de mi parroquia. Yo estoy en varios apostolados, estoy como integrante del área de liturgia del Consejo Pastoral Parroquial y como servidora de santuario es si otros no se han sumado Disculpanos, María Inés. a estos talleres así. Disculpanos, María Inés. Estamos teniendo problemas con el audio. ¿Podés Sí. empezar tu respuesta nuevamente, que no escuchamos la primera parte de la respuesta? Bien, yo formo parte del área de liturgia del Consejo Pastoral Parroquial y siempre, aunque no hay un encuadre específico de pastoral de la escucha en el santuario, es compartir lo que uno va recibiendo en estos talleres así para compartir con los demás, ¿no? Pero no está dentro de un encuadre la pastoral, es como que estamos haciendo camino en ese sentido. Perfecto. Bueno, muchas gracias, María Inés. Muchas gracias por tu testimonio y tu compartir. ¿Algún otro que quiera compartir? Bueno, comparto. Silvia. Soy Silvia del Santuario Nazaret de Villa Ballester. Y bueno, estas jornadas generalmente son para enriquecerse, ¿no? Porque uno escucha justamente a todos los hermanos de distintos lugares y a veces nos encontramos con que tenemos todas las mismas dificultades, nos pasan las mismas cosas. Entonces eso también a uno le sirve para decir, bueno, yo sola no nos estamos nosotros ahogando en medio del océano. Nosotros en el santuario tenemos organizada la pastoral de la escucha. Es más fuerte los días martes, porque los días martes hay adoración y después hay misa. Entonces allí suelen presentarse peregrinos y entonces, bueno, esto de acercarse, ¿no? Lo primero es cómo los recibimos y de ahí en más, entonces aquellos que necesitan, ese mismo día tienen un encuentro con alguno de los ministros y si no, hay un número de WhatsApp
donde también pueden solicitar alguna charla en particular. O sea que las jornadas para mí, esta vez las chicas no pudieron sumarse, pero para nosotras nos enriquece un montón. Con respecto a la experiencia de haber sido escuchada, yo siempre digo que la primera experiencia que tuve fue con mi papá. Mi papá era el que más me escuchaba. Teníamos largas charlas en donde él ponía un oído muy atento, y la verdad que eso fue lo que me fue como enseñando, ¿no? A lo que era el escuchar. Así que mi primera experiencia desde muy chica hasta ya adulta, mientras lo tuve a él, fue con mi papá. Después fui encontrando a lo largo de la vida amigas, relaciones muy fuertes, en donde también sentía como lo mismo que decía María Inés recién, ¿no? Soy de hablar poco, entonces soy de estar muy atenta. Y estar atenta a veces coincidía con ella en esto de no siempre son palabras, a veces son gestos, son miradas, actitudes corporales de las personas. Y entonces uno va como leyendo, como mirando, uno tiene que agudizar la sensibilidad para poder ir acercándose por donde el hermano está necesitando. Así que bueno, la experiencia fue esa, muy fuerte en mi vida. Cuando lo perdí a mi papá sentí un poco la soledad, pero bueno, Dios puso en el camino a otras personas que también supieron escucharme. Eh, una de las cosas que más tengo que trabajar en lo personal es la paciencia. Esto cuando uno está escuchando, me ha pasado, ya llevo varios años en esto, pero es como que todavía dentro de mi cabeza sigue esto, ¿no? De que me vienen como flashes, ¿qué puedo responder? Después sé que no tengo que dar la respuesta, que tengo que esperar, que no es el momento, pero bueno, es una de las cosas que más tengo que trabajar, ¿no? Y siempre aprendimos que todo lo que escuchamos, bueno, obviamente lo ofrecemos, ¿no? No nos quedamos con eso, sino que justamente es para ofrecerlo, casi siempre lo hacemos en el santuario, frente al sagrario, dejamos todo lo que hemos escuchado. Así que para nosotros es una tarea muy importante, lo trabajamos con gente de la familia, del santuario en Ballester, y con gente que también se acerca. Así que bueno, nosotros muy agradecidos porque cada vez que nos hacen la invitación nos sentimos muy, muy felices de compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por tu compartir. Sí, sí, nos acordamos siempre que ustedes siempre se conectan. Siempre está la conexión desde Villa Ballester, así que es una gran alegría. Gracias por tu compartir. Y te quería preguntar, ¿reciben los martes a los peregrinos? Tienen la adoración y misa, decías. Y esa conexión es o pedido de las personas o WhatsApp. O sea, ¿cómo sería? Inmediatamente después de la misa les preguntan, ¿podemos hablar? Y hoy ustedes le dan día y hora después, o mandan WhatsApp y dicen, ¿pueden recibirme tal día y tal hora? ¿Cómo es que lo hacen a eso? Cuando los martes se abre el santuario, primero, bueno, se reza el rosario, después hay un rato de adoración. Cuando termina el rosario, antes de la adoración, justamente los ministros que están como que van mirando, que hay gente que uno generalmente los ve como que nos miran, hay miradas como buscando, entonces generalmente alguien se acerca y le pregunta si quiere conversar, si tiene alguna intención que quiera después para el momento de la misa. Y ahí es como que generalmente se da como un clic, ¿no? Que es como esto de quiero hablar. Entonces, generalmente lo que se hace es hacer la adoración, después la misa, y después de la misa, alguno de los ministros se queda conversando con esas personas. Si, si, lo que, si por ejemplo esto da para otros encuentros más, ahí sí se les toma el número de teléfono y se comparte con alguno de los ministros para que después siga en contacto con esa persona. Tratamos de que los contactos sean no más de 2 o 3 veces con el mismo ministro, si es que hubiera necesidad de muchos encuentros. O sea, que no se establezca como una conexión personal con esa persona con la que fue la primera vez la charla.
Así que no más de 3 veces, y sí, después se puede pactar, pero es después de la misa, o sea, es rosario, charlita, adoración, misa, y al final entonces es cuando el ministro se sienta un rato, que son generalmente 20 minutos, hablando con esa persona, y si hiciera falta más tiempo, entonces ahí se toma el contacto. Mira qué interesante lo que decís, Silvia, de que cómo me quedé pensando en esto que decías. Ustedes son los que están atentos y miran. Y vos decías, vemos las miradas como que están buscando, y ustedes se acercan y preguntan. Qué clave que es eso. Ustedes preguntan con alguna intención. Entonces, muy interesante lo que acabas de decir a todos. También nos da muchas pautas y nos enseña. Claro, en un momento habíamos puesto en el santuario un cartelito que decía Servicio del Ministerio de la Escucha. Habíamos puesto horarios también que iban los ministros junto con los servidores o los custodios, pero eso no dio resultado, ¿no? Entonces, en general es como que se tiene que dar en el momento. Son muy pocos los que de pronto ven un cartel y se llevan el teléfono. Es como que ahora lo necesito, el contacto. Después sí, podemos seguir, pero es en ese momento. Y después también, los días que hay custodios, nuestro santuario está abierto todos los días de 9 a 18 horas. No contamos con un montón de custodios, pero bueno, los pocos que estamos, muchos se han preparado como ministros también de la escucha para que justamente cuando ven algún peregrino siempre hay alguna palabrita. Sí, yo entiendo un poco lo que vos decís, o sea, de que si uno pone el papel del Ministerio de la Escucha, hoy en día llega alguien que no tiene una formación, digamos, en la iglesia, y la palabra ministerio, ¿qué es? Para mí sería una palabra extraña, digamos, si no tuviera la formación. ¿Qué es ministerio? ¿Qué significa? Entonces, claro, a veces los papeles no funcionan. Hay que ver qué, digamos, es lo que, cómo llegamos, ¿no? Al corazón, y ustedes lo hacen muy bien a través de descubrir las miradas, hacer las preguntas, y ahí se van dando cuenta, porque también le dan pie a las personas para que pueda hablar, digamos, ¿no? Si uno se acerca. Muchas gracias, Silvia. Ya. ¿Alguien más? Ya estuvimos por Cuyo, Mendoza, pasamos a Villa Ballester, Buenos Aires. Ahora a ver si vamos a otra región del país. Puede ser el NEA, puede ser el NOA. Digo el NEA, pero no los miro. Sí, a ver. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? No, bueno, estaba buscando la aplicación para levantar la manito, como estoy en el celular y no la vi. Buenos Muy días, buenos días. Mariela, ¿de dónde estás? ¿De dónde te conectas? Mariela. Del Santuario María Madre del Pueblo, de Paso Mayor, Ah, qué lindo. de Bahía Blanca. Bienvenida. Paso Mayor, Bahía Blanca. Buenos días. Bien. En nuestro santuario, la pastoral de la escucha estaría en un proceso de gestación. Todavía no tenemos una pastoral de la escucha. Y nos comentó en su momento Padre Adrián, y la verdad que es algo muy interesante. Eh, Personalmente, respondiendo a las preguntas que nos hacían, eh, o sea, ¿qué sentí cuando alguien me escuchó por primera vez? Y yo recuerdo la mirada de la persona. No hablaba, solamente miraba. Y era como que yo sentía que mis palabras atravesaban. O sea, lo que iba hablando se iba como atravesando.
me fui y creo que era como que algo se iba desatando en mí y no iba con la intención de ser escuchada. Yo no iba buscando la intención de ser escuchada. Y ahí la tengo muy, muy fuerte esa imagen. Hoy cuando hacían esas preguntas es la primera imagen que se me vino. Y ahí me di cuenta que fui escuchada. Después, en el proceso de la vida, uno va buscando ser escuchado para, para resolver y para transitar los procesos. Y después, en la segunda pregunta, me pasa un poco como lo que comentaba Silvia. Es como que cuando quiero escuchar a alguien, porque bueno, en mí, como comentaba María Inés, está el don, se siente el don de la escucha, pero un poco como lo que decía Silvia, es como que a veces yo siento que quiero dar la respuesta rápido. Ay, quisiera decirle que tiene que hacer esto, esto y esto. Entonces, y en vez de quedarme como con eso que yo recibí por primera vez, sin saber que alguien me estaba escuchando, y es como que necesito darle esa respuesta. Y ahí es donde me doy cuenta, lo que sentí en este taller, es que Dios es que está escuchando a través nuestro. La verdad que es un proceso, es un hermoso apostolado. También muchas veces con respecto a esto de la escucha y esto es como pregunta también, ¿no? Dios nos envía a quien necesita ser escuchado, porque por allí no pecar en hecho de que somos de pastoral de la escucha y tenemos que escuchar a todo el mundo. O sea, Dios nos envía a quienes tenemos que a quienes tenemos que escuchar, porque si no, como que a veces es como que pareciera como que estamos como antenas escuchando a todo el mundo. Lo digo desde mi persona, ¿sí? Bien, hasta ahí. Muchas gracias, Mariela, por tu compartir. Me quedé pensando mucho en esto que dijiste, que te sentiste escuchada con la mirada, ¿no? Qué interesante eso, ¿no? Esta persona que te escuchó no habló nada, pero vos te sentiste escuchada desde la mirada y con la mirada, ¿no? Muy, muy interesante, porque la persona nos enseña a todos que no tenemos que hablar, sino con nuestros gestos, con nuestra mirada, podemos ya estar escuchando, ¿no? Qué interesante lo que dijiste, ¿no? La escucha desde Dios, ¿no? Entonces, con una mirada, ¿no? Que vos sentías como gracias por tu testimonio, ¿no? De tu corazón, sentías que tus palabras iban atravesando el corazón de la persona y en definitiva llegaban a Dios. Y por otro lado, lo que compartís de tengo que escuchar a todo el mundo, a quién, cómo o a quién, ¿no? Me parece, digamos, que ahí es clave tener un acompañante espiritual y ser escuchados también para poder discernir a quién, cómo, cuándo tengo que escuchar, ¿no? Entonces, es muy, muy importante tener el que escucha, que tenga un acompañante espiritual, sea director espiritual, sacerdote, un laico bien formado en este tema también, para poder discernir cuándo estoy llamado, a quién tengo que escuchar, o en qué momento, o en qué situación, o en qué contexto también. No, porque si no, bueno, tengo que hacer por ahí muchas cosas también en el día, me imagino el día, la vida cotidiana, la actividad que cada uno tiene, entonces por eso también es
servicio y un ministerio dentro de la iglesia que también tiene su marco, tiene sus tiempos, tiene su preparación. Entonces, también, bueno, poder discernir eso, escuchando el corazón de uno y escuchando también la voz de Dios a través de otro que te escucha, ¿no? Me parece como también importante eso poder discernirlo a esta pregunta importante que haces. No, no sé qué te parece, poder Sí, también decir lo que quizás te dice esto que estamos hablando. sí, considero que es un proceso y creo que también es un proceso de maduración respecto a esto de la escucha. Eh, Porque el hecho de estar al servicio eh, y también cap- ir captando, ¿no? Esto de que realmente eh, quién es o sea, no sé si, a ver, no, quién es la persona que quiere ser escuchada, porque somos también proceso de ese corazón que se transforma, ¿no? Esa transformación interior que nos ofrece la Mater, ¿no? En ese camino seríamos el instrumento para esa transformación interior. O sea, seríamos el instrumento que Dios, ¿no? nos hace. Eh, Considero personalmente, quizás, que necesitaría un poco más de maduración con respecto, comenzar a transitar, porque en el ir transitándolo también la Mater nos va transformando a nosotros también. Un poco lo decía María Inés. Eh, Quizás sea eso. Hay que caminar, ¿eh? Hay que caminar y caminar juntos. Uno va aprendiendo en el camino. Hay que caminar y caminar juntos y uno va aprendiendo en el camino también, ¿no? A caminar. Bien. Bueno, bien, gracias. Gracias. Gracias, Mariela, muchas gracias. Me tocó mucho lo que esta señora dice con respecto a que Dios nos pone a la persona en el camino. A mí me pasó, y creo que esa fue mi primera escucha, y me sentí muy bien. Pude sentir que el Espíritu Santo me movía adentro. Yo estaba apurada y dije, no, le conozco a esa persona hace la edad de mi hijo, que tiene 26 años. Y recién ese día, en el invierno, me enteré toda la trayectoria de la vida, porque esa persona vino a mí para que yo le escuche. Tengo qué testimonio, cuántas cosas que pasó, que todos pasamos situaciones tristes, pero jamás pensé que problemas con la familia. Y ahí me pude dar cuenta de lo importante que es haber crecido en un lugar donde nuestros padres nos quisieron. Nuestro papá, nuestra mamá, que nos cuidaron y nos protegieron, como a esta persona. En cambio, la señora de él tuvo más ausencia del padre y bueno, hizo desata toda otra situación. Y bueno, me contó, yo me quedé en silencio, aprendí el silencio, no le dije nada, le dije así, no, ajá, ajá. Y bueno, y en el cierre, se invité a que venga al santuario, que busque la sanación donde está el padre. Entonces, me llegó lo de esta señora, me acuerdo de otra pregunta y contesté, sí, siempre me sentí escuchada con mis amistades, con mi hermana, que es todo en mi vida en este momento. Estoy capacitando en la escucha. Y hoy vine acá para seguir capacitándome. Sabía que usted estaba y que siempre me dejan unas palabras que las guardo para cuando las necesito y estar en el santuario. Estar acá, en Tierra María, practicando la paz, el cobijamiento, nos sentimos bien.
no sé si estaré preparada para la pastoral de la escucha, pero cuando se me cruzan esas personas que Dios me manda, bueno, ahí estaré. Gracias. Placer tenerlo aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Qué importante lo que acabas de decir de, viene esta persona a vos, ¿no es cierto? Y vos te das cuenta de que tenías que quedarte para escucharlo, ¿no? O sea, sentiste un impulso de irte, pero después sentiste el impulso de quedarte. Entonces, bueno, eso es importante, importante. Vos escuchaste a Dios. O sea, eso es importante como agente de pastoral de la escucha, agente de personas que escuchas. Vos supiste escuchar la voz de Dios, esa emoción que llamamos, ese movimiento del alma, usando el lenguaje ignaciano, por el espiritual ignaciano, esa emoción, ese movimiento. Supiste escuchar dentro de tu corazón que Dios te decía, quédate. Ah, bueno, bendito sea Dios. O sea, que llegó la palabra. Bueno, bendito sea Dios. Estaba preparada, quiero decir, porque capaz en un momento plantando, ¿verdad? No. Claro. O sea, que siempre queda una semillita. Bueno, entonces. No fue así nomás, sin nada más. Claro, entonces, y supiste decir que sí a esa emoción que tuviste, me quedo. Me quedo, lo escuchaste y después dijiste también, y es para preguntar, ¿ves también cómo, un poco tocando el tema que recién tocaba Mariela, muy importante también, cómo también vienen a nosotros? Dios nos manda. O sea, Dios mandó a este joven, a este muchacho, a vos. O sea, por alguna razón, Dios lo manda, Él habrá visto en vos esa capacidad de escucha. Uno no sabe, ¿no? Y todo tenemos que mirarlo desde la providencia, o sea, desde el paso de Dios por nuestra vida y desde el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Esta persona vino y vos le diste que, quizás no con estas palabras, pero ahora lo estamos analizando en el contexto de iglesia, en el contexto sinodal, en el contexto también de comunidad de la iglesia, Dios la manda. Vos escuchás y después acabas de decir, me sentí bien, me sentí contenta. La devolución fue más de lo que yo me puedo aportar. Fue más grande lo que... Pues sí. Claro. Yo me di cuenta y lo sentí. Esa fue mi primera escucha bien hecha, digamos. Después no me volvió a pasar, pero lo tengo muy presente. Así. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero compartir. La experiencia que vimos acá en Tierra de María. El jueves. El día jueves, ¿se escucha bien ahí? Sí, así más tiene la boca. Tuvimos un encuentro acá las madres en el santuario y hemos tenido la oportunidad de conocer, yo por lo menos de conocer a las madres, a muchas que no conocía, y que se ha dado una apertura, una confianza, un clima, ¿verdad? Porque para que se abran, tuvo que haber una confianza, una atmósfera ahí buena. Y entonces hemos podido conocernos y escucharnos. La verdad que un gozo, digamos así, que había en la mirada, la alegría, porque una cosa es a veces esos prejuicios que uno tiene, a ver cómo es, pero cuando se abre el corazón, se habla desde el corazón, es otra cosa. Y bueno, eso, me gustó muchísimo, se abrieron las mamás, cosas muy, muy fuertes, muy lindas, que quedan, por supuesto, guardadas ahí en el corazón, pero que a su vez creo que nos fortalece, nos nutre, ¿no? Hace que uno quiera más la rama, y bueno, pensaba aplicarlo eso acá, como pastoral de escucha, así que se vaya dando esa experiencia,
de ir conociéndonos y ver quién es tocado en el corazón para ejercer ese ministerio, que por ahí, bueno, esa palabra es como fuerte, pero con estos talleres, Padre, nos va dando, creo, más, el conocimiento siempre ayuda, ¿no? Estar preparados para saber, primero que nada, escuchar sin acelerarnos en responder, solamente poner el oído y después pensaba en hacer el seguimiento ese, ¿verdad? Cuando se producen estas necesidades, a ver cómo se encara, que me parece muy oportuno ahí está de Villa Ballester, creo que era la señora que explican, y bueno, eso está ahí en potencial, digamos, para poder aplicar y agradecerle a usted esto, que nos ayuda mucho. Más que nada eso, porque de las preguntas que nos hizo, a ver, ¿qué me movió acá a venir? Es esto, de aprender más para poder aplicarlo. ¿Aplicarlo dónde? En mi familia y acá con los hermanos, con los peregrinos, uno sabe, si está atento, sobre todo con la oración, se dan las cosas, se abren las puertas y parece que como que la persona sabe mirar, ¿no? Porque hoy cuando compartíamos decía yo, o por lo menos pienso que hay que parar un poco, porque nos sentimos tan aturdidos por todo lo que pasa en estas corridas y aceleres que tenemos en la vida, en el mundo. Entonces cuando paramos recién es que podemos escuchar, porque si no ni siquiera nosotros mismos podemos escucharnos, a ver qué pasa en nuestro interior. Y yo creo que la oración, estar acá en el santuario frente a la madre o en la oración o en nuestro mismo santuario hogar, cuando paramos podemos ver qué pasa dentro nuestro, y si vemos eso podemos también estar atentos a las miradas y a las necesidades de los que nos rodean, porque no es fácil, pero hay que eso, pedir a la mater el don de poder escucharlos. A veces en la familia es donde más yo por lo menos veo que hace falta. Y eso. Gracias. Muchas gracias por el compartir. Sí, estamos viviendo, digamos, aturdidos, ¿no? Por tanta hiperactividad, por tantos lugares donde hay un aturdimiento, digamos, ¿no? Y yo recuerdo, digamos, cuando en una parroquia que estaba, y quizás también a veces nosotros los párrocos, los sacerdotes estamos movidos al ser menos, digamos, tenemos más actividades y cosas que hacer, y a veces quizás los sacerdotes estamos sin darnos cuenta en esa hiperactividad también, ¿no? Entonces, recuerdo que alguna vez una persona de la parroquia me decía, pero bueno, la parroquia es el lugar donde nosotros vamos y queremos encontrar paz. La parroquia o un santuario, lo aplicamos a nuestras realidades donde estamos, donde no queremos encontrar lo que encontramos en el mundo, aturdimiento. Entonces, a uno lo hace pensar, digamos, cómo tenemos que estar en oración y en contacto con Dios para que nuestros lugares sean oasis, ¿no? Santuarios, oasis, parroquias que sean oasis, donde el que viene, digamos, no encuentre aturdimiento, sino paz, el agua viva, la fe, el amor, ¿no? Entonces, qué importante que nuestros lugares de la iglesia sean lugares de, como dice el Papa, de acogida, de recibimiento, de paz, porque si no, damos más de lo mismo, ¿no? Entonces, estamos llamados nosotros, digamos, ¿no? A dar ese servicio, que todas las parroquias sean, y santuarios y lugares de la iglesia, lugares de puertas abiertas donde se escuche, ¿no? En todo ámbito. ¿Alguien más que quisiera compartir, sea presencial o sea virtualmente? Buenos Hola, días. buenos días.
Buenos días. Hola, ¿me escucha, padre? Te estamos escuchando, sí. ¿Quién está hablando? Eh, ¿De soy dónde? Nombre y de dónde estás hablando. Teresita Gómez Falcón, yo soy abogada. En realidad agradezco que me hayan colocado en este grupo. Todos estos años he hecho este trabajo de escucha activa justamente porque pido disculpas porque estoy en la calle, estoy yendo a una reunión. Todos estos años he realizado realmente escucha activa porque trabajaba ayudando, asesorando a mujeres y hombres víctimas de violencia. 14 años trabajé en eso y ahora hace 7 años que trabajo en forma particular y lo que puedo decir es que me ha ayudado el tema de la oración, el tema de la relación con Dios, no solamente para mi vida, sino para poder ayudar a esos hombres, bueno, a esos hombres y mujeres víctimas, porque la respuesta de todo, absolutamente de todo, está en Dios, en la relación que nosotros tenemos que tener con Dios, con nuestro Padre. Y trabajar mucho el perdón, porque todos en algún momento hemos sentido situaciones de dolor, engaños, maltratos, estafas, etcétera, etcétera. Y sabemos que la herramienta fundamental para poder sanar nuestro corazón o el cuerpo físico es el perdón. Y solamente lo podemos lograr o conseguir con la ayuda de nuestro Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin la ayuda de esas 3 personas nosotros no podemos lograr absolutamente nada. Entonces, para mí es importante aportar mi granito de arena también como comunicadora. Estoy hace unos años trabajando en los medios, soy conductora y periodista, y la importancia que es hablar del Señor o escuchar a la persona que está necesitando uno. Le escuché a las otras participantes, la verdad que me enriqueció y uno puede observar, ¿no es cierto?, quién está necesitando, o Dios te pone a las personas para que vos puedas guiarlas, acompañarlas en el proceso de transformación, que generalmente, por supuesto, es el de perdón, el de sanar el corazón, porque de ahí parte todo. Tenemos salud física porque tenemos una buena relación con Dios. Las personas que generalmente están enfermas de algo es porque falta sanar el corazón. De eso se trata, para eso estamos, para aportar nuestro granito de arena en el lugar que nos encontremos. Muchísimas gracias, Padre, y cuente conmigo y en lo que yo puedo colaborar desde mi humilde lugar, estoy. Gracias. Muchas gracias, Teresita, muchas gracias. Lo que acabas de decir también es fundamental, ¿no? El tema del perdón, de la reconciliación, primero del que escucha, de la reconciliación con Dios y de haber experimentado el perdón, ¿no? Para poder escuchar mejores con un corazón lleno de Dios, donde está el perdón, porque el perdón sana, ¿no? Cuando somos perdonados y cuando damos el perdón. Cuando somos perdonados por Dios, por otro, cuando pedimos perdón, y cuando damos el perdón, sea la situación y sea lo que nos haya pasado. También podemos enseñar a otros que estamos escuchando el don del perdón, ¿no? Y dar el perdón también, enseñar también en ese proceso de escucha y de acompañamiento, suscitar también y promover, sin imponer, ¿no es cierto?, proponer el valor del perdón, de ser perdonados y perdonar. Es fundamental también que la gente de Pastoral de la Escucha siempre, o sea, tenga la vivencia de un Dios misericordioso y bueno. No es nosotros, el que escucha tiene que tener la vivencia, la experiencia de la misericordia de Dios. La experiencia de que Dios es bueno y misericordioso. Y todo lo que Él hace o permite es por amor, es para el amor y por medio del amor y en el amor. Es fundamental que el agente de Pastoral de la Escucha tenga esa evidencia de un Dios misericordioso. Que en su providencia todo lo que permite para nosotros, sea bueno o malo, es por amor, para el amor y en el amor. Porque eso es lo que está llamado a transmitir el agente de Pastoral de la Escucha.
vendrán personas con muchas situaciones muy difíciles y complicadas. Y nosotros tenemos que, llorando con el que llora, pero también dar una palabra de esperanza. Dios te ama. Dios es misericordia. Dios quizás permitió esto en tu vida por amor y para el amor. Todo esto tiene un sentido. O sea, es fundamental que la gente de Pastoral de la Escucha transmita esto y tenga la experiencia de el amor misericordioso de Dios, porque así transmitirá eso al que es escuchado, con sus gestos, con sus miradas, con sus palabras, pero más con sus gestos que con sus palabras. Esto es fundamental, diría como el ABC del que escucha, el que tenga la experiencia de un Dios misericordioso y bueno, porque eso transmitirá y ayudará al hermano que viene a descubrir el sentido de lo que le está pasando, que es un sentido bueno de esperanza, por más que venga lleno de dolor y de aflicción. También es muy importante que, como nos dice el Papa Francisco en la alegría del Evangelio, y yo les doy algunos puntos importantes para que después ustedes los lean, lo estudien, lo mediten, lo reflexionen, los escuchen. La alegría del Evangelio, los números 127, 128, la alegría del Evangelio, número 127, 128, 169, 170, 171 y 172. Por ejemplo, lo que nos dice en el número 127 de la alegría del Evangelio el Santo Padre Francisco. Hoy la Iglesia quiere vivir una profunda renovación misionera y hay una forma de predicación que nos compete a todos como tarea cotidiana. Se trata de llevar el Evangelio a las personas que cada uno trata, tanto a los más cercanos como a los más desconocidos. Es la predicación informal que se puede realizar en medio de una conversación y también es la que realiza un misionero cuando visita un hogar. Ser discípulo es tener la disposición permanente de llevar a otros el amor de Jesús y eso se produce espontáneamente en cualquier lugar, en la calle, en la plaza, en el trabajo, en un camino. En esta predicación siempre respetuosa y amable, el primer momento es un diálogo personal, donde la otra persona se expresa y comparte sus alegrías, sus esperanzas, las inquietudes por sus seres queridos y tantas cosas que llenan el corazón. Solo después de esta conversación es posible presentarle la palabra, sea con la lectura de algún versículo o de un modo narrativo